Mi nombre es Agostina y voy a estar coordinando este sexto encuentro que contará con la exposición del doctor Arturo Ruggeri, jefe del Departamento de Odontología de la Universidad Kennedy. Mientras terminan de ingresar todos los participantes, les recuerdo que es importante que mantengan sus cámaras apagadas y sus micrófonos silenciados. Si no saben cómo hacerlo, en la barra inferior están los dos iconos. Al poner el mouse sobre cada icono les dará la opción. Si tienen preguntas para hacer respecto de la exposición del Dr. Ruggeri, les pedimos que las vayan dejando en el chat, las vamos a ir recopilando y abriremos el espacio para que sean respondidas al finalizar el encuentro. El doctor Arturo Ruggeri es jefe del Departamento de Odontología de la Universidad Kennedy, es coordinador de la asignatura de prótesis completa también dentro de nuestra universidad, es director de la Diplomatura de Implantes de la Universidad Kennedy y es dictante de conferencias a nivel nacional e internacional. Doctor Arturo Ruggeri, le damos la bienvenida. Muchas gracias por sumarse a participar de esta serie de encuentros. Bueno, gracias Agostina, gracias por presentarme y por ser la moderadora. Agradecer a las autoridades que me propusieron, la rectora, la vicerrectora y nuestra decana, como para dar esta charla, como para aclarar un poquito algunos conceptos, y sobre todo a los chicos, a Nahuel y a Félix, que son los chicos de soporte técnico, que son espectaculares. Bueno, nada, agradecer a la gente que me está escuchando. Esta es una humilde colaboración a poder aclarar un poco qué es lo que pasa tanto a los odontólogos como a los pacientes en los consultorios odontológicos, desgraciadamente por la pandemia que está ocurriendo. Si querés, empezamos. Cuando quieras, empecemos. Adelante. Perfecto. Bueno, les decía, lamentablemente por esta pandemia que nos está acosando, impensada, nos han cambiado la forma de trabajo a todo el mundo. En especial, ahora lo que vamos a hablar es a la odontología y cuál es el inconveniente que tiene los odontólogos, que tenemos los odontólogos, las universidades, las facultades y los pacientes al venir también, ¿no es cierto? Porque según lo que reporta New York Times, tenemos un 98% de los odontólogos de tener contagio y contagiar a nuestros pacientes, ya que estamos más de 15 minutos cerca del paciente y a menos de 20 centímetros de la cavidad bucal. El estudio de esto es muy profundo. Durante muchos meses estuvimos estudiando con la señora María del Carmen Magariños qué forma de atacar o de hacer un protocolo tenemos para nuestros estudiantes. Entonces me puse a leer muchos protocolos de países como España, Francia, Inglaterra, muy avanzados en esto por haberlo padecido unos meses antes, y logramos hacer un protocolo nosotros que se envió también al Ministerio, el Ministerio nos agradeció, el Ministerio de Salud, en el cual podamos trabajar con comodidad para nuestros alumnos y nuestros docentes y nuestros no docentes. Por eso digo que estos son paradigmas para la odontología, porque si bien nosotros estamos muy acostumbrados desde el año 90, en los años 90, cuando empezamos a tener el HIV,
se empezaron a cambiar todas las normas de seguridad y de bioseguridad con respecto a la atención de los pacientes, sabiendo todos los odontólogos que están escuchando que sabíamos que todos eran HIV positivos, todos los pacientes. Se nos sumaron las hepatitis, la A, no B, la A y la B, se nos sumaron mucha cantidad de enfermedades que fueron apareciendo y las fuimos descubriendo. Entonces, nuestra protección, si bien siempre fue trabajando bien, muy clara y teniendo medios de esterilización muy modernos, esto nos hace cambiar un poco más. Ante esto, tenemos que ver cómo nos manejamos con respecto a un protocolo en el consultorio, lo cual fue complicado y es caro para mantenerlo monetariamente. Las obras sociales, algunos las cubren, otras no, y ahí estamos con los inconvenientes, la mayoría de los profesionales. En la práctica profesional particular, se les incorpora un valor determinado al paciente por los equipos de protección, razonables, hay algunos que no son tan razonables, pero bueno, tenemos que seguir atendiendo, la salud odontológica está muy dejada como todo el resto de la salud debido a este COVID. Lo primero que creo que les voy a hacer es un adentre a cuál es la causa, qué es el COVID. Que está provocado por un coronavirus, que es una familia muy conocida de virus nuestra, que es la que nos causa año por año los resfriados comunes. También se complican con el síndrome respiratorio agudo grave, que es el SARS, también conocido, y los síntomas, los síndromes respiratorios de Oriente Medio, el MERS. Todas estas son enfermedades comunes que se suceden año tras año. Acá ha mutado uno de estos virus y nos ha complicado un poco más la vida. Esta es la forma que tiene un coronavirus, por eso el nombre, en donde en la punta de esas espinillas es donde provoca el ingreso a la célula y lo que hace la infectación de todo el organismo. ¿Cómo llega a esto? Esto es muy sencillo. Digamos, cuando una persona se contagia porque las gotas de flujo, que son las gotitas que se largan al hablar o al toser, van a llegar a la boca o a la nariz, que son partes de la célula, y lo que hace esto es ayudar a la información genética del virus a generar proteínas virales que lo que hacen es aflorar a la superficie del virus. Allí es donde el virus comienza a emerger y ahí comienza el esparcimiento de todo este virus por el cuerpo. ¿Qué es lo que nos hace que nosotros o el infectado tenga inconvenientes con la respiración? Esto es así. Cuando el coronavirus está en los tractos, sobre todo en los alvéolos, entran a la célula y comienzan a dañar las cilias, que son algo así como pelos que son los encargados de limpiar las vías respiratorias de la mucosidad y de restos de polvillo y restos que no son lógicos. Al estar en este lugar, las células se infectan, mueren, ocasionan desechos y la incapacidad al organismo de mantener esos residuos, sacarlos de los bronquios y de las tráqueas, lo que provoca una inflamación. Esa inflamación lo que hace es evitar que el oxígeno tenga la difusión correcta para los pulmones. Entonces,
Esto lo que nos provoca es una tos seca, también nos va a provocar una molestia en la tráquea, nos va a cerrar la tráquea, tenemos falta de respiración y lo que hace es que nosotros tengamos que usar o que el infectado tenga que usar un respirador que va a ayudar a que ingrese el oxígeno a los pulmones. No es necesario el oxígeno, por eso se ha probado que el oxígeno solo no nos funciona. Necesitamos los respiradores que son bombas que hacen que el pulmón trabaje como deba trabajar. Entonces, características típicas, sí, la falta de respiración, el cerrado de la tráquea y la inflamación de la zona superior, con tos seca. Estos son reportes de unos 10 días atrás, lo cual nosotros podemos tener en COVID-19, por informe de laboratorio, casos leves y moderados, que son un 80%, los cuales entran los asintomáticos en esto, los pacientes asintomáticos, casos graves en un 40%, cuando es gente mayor de 65 años y con patologías previas, y los casos críticos, que son los que deben estar internados y con respiradores. Entonces tenemos los casos leves, en donde vamos a tener asintomáticos, jóvenes entre 20 y 40 años y niños, en donde pueden tener un resfrío y un malestar y febrícula. El caso moderado, en el cual vamos a tener, sumado a esto, dolor de cuerpo, falta de olfato y de gusto. Y el caso grave, en el cual ya tenemos que estar bajo atención médica hospitalaria, y el complejo ya con respirador. Esto es una cosa en la cual nosotros tenemos que pensar, porque estos casos no nos van a llegar al consultorio, el grave y el crítico, que ya esto va a tener una enfermedad que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, pero sí los dos anteriores, los cuales son asintomáticos, y si no hacemos una detección de esos síntomas antes de que ingrese al consultorio, nos va a comprometer la vida del consultorio y la nuestra misma. Entonces, tenemos que los síntomas del COVID-19 aparecen entre los 2 y los 14 días después de la exposición al virus. Esto significa más de 20 minutos, 15 a 20 minutos con un paciente que estuvo o tiene coronavirus. El periodo de esta exposición de los síntomas se llama periodo de incubación. Los signos y síntomas comunes que nosotros podemos detectar antes de que ingrese a nuestro consultorio son fiebre hasta 38 grados, tos seca, cansancio, falta de aire o dificultad respiratorios, dolores musculares, escalofríos, dolor de garganta, pérdida del sentido del gusto, que va asociado primero a la pérdida de olfato, dolor de cabeza, dolor de pecho por el esfuerzo que se hace al respirar. Se han descrito algunos síntomas gastrointestinales, porque también se ha descubierto que el COVID lo tenemos en aguas servidas, por eso tenemos un grave inconveniente que tenemos con el segundo y tercer cordón de Buenos Aires. Se detectaron eritemas y salpullidos, hay confusiones y problemas en las mucosas oculares. Les digo esto porque
porque nosotros, para lo que tenemos que hacer en nuestro protocolo en la clínica, son varias cosas. Primero, organizar los espacios de atención. Tratar de hablar con los pacientes, ver qué tipo de paciente es y por qué patología viene, qué cuidados tenemos en el instrumental, con lo que es decontaminación y esterilización. La instrucción del personal no clínico y clínico es fundamental porque es el que detecta antes de que entre al consultorio y que desparramemos el virus, este tipo de inconveniente. Y la parte de bioseguridad y tratamiento de los residuos patológicos y patogénicos que tenemos y cómo los descartamos. ¿Cómo vamos a realizar este protocolo de atención que es muy difícil y es muy difícil porque siempre se nos escapa algo? Entonces, tenemos que estar muy atentos, sobre todo porque si estamos solos en el consultorio se va a complicar más. Si tenemos gente que trabaja para nosotros, vamos a tener a alguien que haga ingresar desde la calle hasta el consultorio y haga todos los tratamientos que se deben hacer del paciente antes de que ingrese, y otra persona que nos va a ayudar para hacer las otras dos manos que necesitamos en el consultorio para aspirar y conseguir las cosas, para no contaminar todo el área mobiliario. Lo primero que se hace cuando llama un paciente para venir es un triage telefónico. ¿Esto qué significa? Vamos a hacer, perdón, un triage telefónico y uno personal cuando el paciente viene al consultorio, porque esto puede ser que pida hoy turno y está muy bien y viene el lunes y se contagió en alguna reunión o por algún motivo. Entonces lo que se hace son esta serie de preguntas: si ha tenido fiebre en los últimos 14 días de temperatura, más de 37,5, si ha tenido tos o cualquier otro signo respiratorio, si ha tenido diarrea, molestias digestivas, sensación de cansancio o malestar, la pérdida y el sentido del gusto y el olfato, ha estado en contacto, en convivencia con personas sospechosas o confirmadas con coronavirus, si ha pasado por la enfermedad, ¿no? Y en caso de haber pasado por la enfermedad, si se ha curado. Todo esto debe ser acoplado a la ficha médica que nosotros le hacemos a cada paciente cuando ingresa al consultorio. Esto debe llevar una firma y una fecha. ¿Por qué una fecha? Porque en el triage telefónico nosotros le vamos a poner esa fecha. Cuando el paciente ingresa al consultorio, nosotros le vamos a hacer las mismas preguntas y le vamos a tomar la temperatura nuevamente. Y la firma para el consentimiento de la misma. Esto les digo porque ayer mismo pasó un caso. Nosotros atendemos en el consultorio gente de ART y no llaman ellos mismos, sino los envían. Estamos atendiendo urgencias. Este paciente ha tenido un golpe y se pegó con una llave, fracturó 3 dientes y estaba con mucho dolor y molestia, entonces lo derivan al consultorio. El paciente viene. Cuando viene el paciente, el asistente le hace este triage y antes de dejarlo ingresar, nos cuenta que el paciente estaba con mucho dolor, malestar general, no tenía temperatura, estaba en 37 grados porque le tomó la temperatura digitalmente, y estaba sin olfato y sin gusto desde antes de ayer. Salió la doctora a ver qué es lo que pasaba con este paciente y el paciente le explicó que él trabajaba con un grupo de gente y que no sabía qué pasaba, que algunos parecía que estaban infectados positivos y lo habían mandado a la casa. Pero para no perder el turno, él no salió de la casa durante 2 días, pero para no perder el turno concurrió al consultorio. ¿Esto qué significa? Que esta persona, desde que salió de su casa, estuvo con fobitas, que son
las manijas del subte o del colectivo, tocó el timbre del portero en el consultorio, tocó el botón del ascensor, tosió en el ascensor, entró al consultorio, y si no hacemos este tipo de detección, este paciente, solo por revisarlo, ya es comprometido. Entonces lo que hicimos fue remitirlo a su casa, le explicamos qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar y qué es lo que él podría haber provocado. Se lo remitió a su casa y en 14 días que vuelva, siempre y cuando llame por teléfono antes y se le haga el triage. Digo, esto que vemos nosotros y estamos viviendo hace 5 meses, hay gente que no lo entiende. Entonces, uno tiene que ser muy precavido en esto. Sobre todo, nuestro problema lo tenemos, yo que manejo mi clínica, no tengo problema en hacerlo así porque la gente está entrenada, pero en la facultad, en donde trabajamos con gente que sabemos que por ahí no puede entender cosas y no nos va a contar cosas, es un problema muy grave y complicado. Bien, ¿cómo vamos a organizar los espacios en recepción, la sala de espera, el área de la clínica? Lo fundamental es tampoco que haya gente circulando en la misma que no sea esencial. Por ejemplo, que venga la mamá, el papá, el nene y el hermanito. El paciente debe venir solo, debe venir 15 minutos antes para que uno le pueda hacer este triage y pueda vestirlo adecuadamente para que ingrese a la sala de espera. Tampoco puede haber mucha gente en la sala de espera. Bien, como les decía, sala de espera. ¿Qué tuvimos que hacer? Por más de que sea muy bonita y linda y qué sé yo, tenemos que eliminar la cafetera, el dispensador de agua, tuvimos que sacar las plantas, tuvimos que sacar el revistero, el televisor, sacamos todo lo que pueda mantener y contener el virus, que sabemos que dura, de acuerdo a los materiales, entre media hora y 3 horas. Esto lo tuvimos que eliminar todo. Poner una mampara para que la asistente pueda tener una separación y pueda estar protegida con la mampara. Ella tiene que llevar mascarilla quirúrgica y gafas de protección y algún camisolín. Entonces, disponer de gel y de alcohol a 70 grados, como para poder, cuando ingrese el paciente, utilizarlo. Entonces, hacemos una limpieza de toda esa zona para dejar lo menos posible que haya superficies. Bueno, al ingresar, en este caso, la clínica está en el 3er piso, entonces tiene que entrar con un ascensor, el paciente toca el timbre, la asistente baja cuando va a ingresar al palier, le toma la temperatura, si está todo bien, lo manda en el ascensor solo, sube, entra, y luego entra el asistente. Cuando entra el paciente, lo que debe hacer, hoy la ingeniería ha hecho cosas terribles en poco tiempo, entonces utiliza un aparato donde se pisa y tiene una solución de hipoclorito al 0,1 o al 0,5% de acuerdo a la concentración de hipoclorito que utilicemos, y luego tiene una alfombra la cual él va a poder escurrirse los pies, ya decontaminando la superficie de su calzado. En el caso nuestro tenemos moquette, y para que no aparezca nevada con el hipoclorito, se limpia con un trapo de piso o alguna franela antes de ingresar. Entonces, el paciente entra, pisa, al pisar, esto tiene una esponja, larga una espuma, esa espuma lo que hace es limpiar la superficie del calzado, luego la seca. Una vez que se seca, la asistente, que ya está vestida con guantes, barbijo y cofia, lo que hace es ponerle una cofia para el cabello del paciente, le pulveriza las manos con alcohol al 0,70 grados
¿sí? Y le coloca los cubrecalzados, que recomiendo que sean los plásticos, a los cuales puede caminar sin ningún tipo de inconveniente. Una vez que hace esto, le coloca un camisolín, que puede ser en 0,30 o 0,40 de densidad. Esto es para que las densidades se miden si de acuerdo a el agua la puede pasar o no en su superficie. Una vez que esto lo tenemos bien acomodado, se le toma otra vez la temperatura arriba, que ya está dentro del consultorio, y se le hace concurrir al toilet a que se haga una higiene de manos de 30 segundos, explicándole antes la forma en que se tiene que lavar las manos entre los dedos, entre los nudillos, la parte anterior, la parte superior y hasta las muñecas. Esto parece tedioso, pero debe ser así estricto, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, una vez que está el paciente preparado, de esta forma se lo hace sentar en la sala de espera mientras nosotros acomodamos el área clínica, en donde lo que tenemos que hacer es proteger con film el asiento del sillón, el respaldo del sillón, el cabezal, las mangueras, los equipos, si es que lo tenemos, de radiovisiógrafo y de cámara intraoral, el tablero de la computadora y todo lo que veamos que la superficie puede ser contaminada. Los pacientes, el triage previo del que recién había hablado, la planificación de la cita y la recepción del paciente. Como les decía antes, debemos hacer o debe hacer el asistente una evaluación telefónica de cómo está el paciente. Este es este famoso triage en el cual nosotros sabemos en qué estado se encuentra el paciente y qué tipo de necesidad odontológica tiene para poder catalogarla y hacer una diagramación lógica en la agenda de qué tenemos de mayor a menor peligro de esparcimiento del virus si es que no lo llegamos a detectar. Entonces, en este momento lo que se hace es pedirle que se respete la distancia, se va a desinfectar las manos, va a seguir siempre con barbijo el paciente hasta estar sentado en el sillón odontológico. Siempre tienen que estar, nos vamos a tener que olvidar de los aire acondicionados hasta que no se coloquen algunos filtros especiales para no desparramar el virus afuera. Entonces, vamos a tener que tener una ventilación que nunca se tuvo, aireada de la calle. El personal. Esto es una de las cosas más complicadas porque quizás a los profesionales de la salud llegamos a comprender qué es lo que pasa, no así el personal que es no clínico, al cual le tenemos que repetir muchas veces qué es lo que puede pasar y cómo puede pasar y por qué puede pasar. Entonces, se encareció mucho la profesión, se encareció mucho porque tuvimos que hasta triplicar el tipo de vestimenta que vamos a tener que utilizar para atender a los pacientes. Entonces, es fundamental llevar los EPI. Los EPI son los elementos personales en los cuales vamos a vestir cada profesional y vamos a tener que proceder de acuerdo a el tipo de dolencia que tenga el paciente. ¿Por qué digo esto? Esta es la señora que nos ayuda en el consultorio y está vestida constantemente así
porque ella es la que recepciona y viste a los pacientes. No tiene cubrepiés, ¿por qué? Porque está bajando continuamente y subiendo, y yo le pedí que se quedara para tomar la foto, pero la señora tiene sus lentes, tiene su traje de protección, guantes de nitrilo, los guantes de látex están prácticamente descartados, porque a medida que pasa el tiempo, el grado que tiene en la superficie del látex se va ampliando y en el caso del COVID puede pasar a la piel. Entonces el guante de nitrilo es mucho más estable desde el punto de vista de la confección del nitrilo. Utiliza cofia, utiliza barbijo, ¿sí? Y ella es la que se encarga de bajar, abrir y vestir al paciente para todo esto, que es el personal no clínico. Igualmente tiene que estar instruido y continuamente hay que seguir dándole indicaciones de cómo esto tiene que funcionar. Se tiene que cambiar su camisolín, se tiene que cambiar su mascarilla cada 4 horas, digamos, tiene que estar continuamente en esto. No debe utilizar ni anillos, ni relojes, ni pulseras, tiene que tener el pelo recogido y siempre tiene que estar cubierta con su vestimenta. Para el personal clínico, esto es lo que más nos va a complicar a nosotros. Si bien estamos acostumbrados, como les decía, a utilizar cofia, mascarilla, lentes de protección y trabajar con calzado especial para nosotros, en goma, para no tener problemas de interno, se nos ha complicado con el tema de llevar respiradores o mascarillas del tipo N95. N95 es la forma en que el filtro de todo esto hace que no penetren los virus, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en esto es que esta mascarilla se utiliza solo cuando hay aerolización. ¿Qué significa aerolización? Nuestro problema es la diseminación de las partículas del SPLUG en el aire. Esto simplemente es o con tos o con un estornudo. Nosotros lo vamos a provocar artificialmente con el uso de la turbina, los micromotores, la jeringa de agua triple, de agua y de aire, y los cavitadores, que son para hacer limpiezas, lo cual genera un SPLUG en mucha cantidad que se ha llegado a medir hasta 2,5 metros de donde se origina. Entonces, tenemos que estar cubiertos de esto, si es que hay que hacerlo, lo cual yo no lo recomendaría hacer. Hoy es más fácil hacer una cirugía de implantes o una cirugía común que hacer una caries o hacer un tratamiento de conducto, ya que vamos a tener mucha aerolización con la turbina, porque es la única forma de ingresar al diente. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, trabajando, lo que siempre hacemos, pero reforzar esto, es la decontaminación y esterilización de todo el instrumental. El instrumental rotatorio o, en el caso de la implantología, como es mi caso, destornilladores o llaves cricket, decontaminadores que llevan un líquido enzimático en el cual se deja y luego el asistente lo va a enjuagar, le va a sacar toda la carga que tiene de mucosa y sangre y luego lo va a colocar en un aparato que trabaja con ultrasonido durante 7 a 10 minutos y con una solución enzimática. La va a decontaminar, luego se vuelve a lavar y una vez lavado se seca
y lo que vamos a hacer es enviarlo a algún autoclave, un autoclave grande, en este caso, una autoclave chica de acuerdo a lo que tengamos que autoclavar, y estufa seco, en el cual uno puede trabajar con los materiales de inspección. En el caso del autoclave, nosotros lo que hacemos es, para abaratar los costos de que el paciente pueda afrontar un tratamiento y no cobrarle todas las veces que viene, 7 u 8 veces en un tratamiento, un equipo descartable, se embauchan con sobres especiales, los equipos se doblan, se les pone el nombre y cada paciente cuando regresa a la atención utiliza su traje descartable, que si no está manchado con sangre o saliva, se puede volver a reutilizar hasta que él termine el tratamiento. Si se llega a romper o manchar o algo similar, vamos a tener que cambiarlo. Todo queda muy bien sellado y esterilizado, en autoclave, por supuesto. Y bueno, la vestimenta. La vestimenta es complicada. Vamos a tener que utilizar un traje EPI cerrado, en el cual se puede utilizar una sola vez en el día de trabajo, siempre que no tenga salpicaduras. Vamos a utilizar un camisolín de 40 gramos para que evite las salpicaduras a nuestro EPI. Vamos a utilizar un barbijo N95 en el caso de aerolización. Si tenemos que trabajar con aerolización para hacer un tratamiento de endodoncia o una caries muy dolorosa, recuerden que estamos trabajando solo con urgencias ahora, todavía no tenemos autorización los odontólogos de trabajar abiertamente. Y luego se pone un barbijo quirúrgico de 3 o 5 capas, de acuerdo a lo que se consiga. Una vez que estamos vestidos así, bien cubiertos, utilizamos botas descartables. En este caso yo estoy vestido con un equipo y guantes de látex estériles porque voy a realizar una extracción y luego un implante, que en realidad sería lo menos inconveniente para esto porque no hay aerolización ninguna, ¿sí? Entonces uno puede trabajar, no digo cómodo, es el ingreso antes de utilizar todo el equipo, el equipo esterilizado para las cirugías, luego lo ponemos cuando nos vestimos, cerramos la puerta y nos vestimos con ello. Utilizamos una máscara tipo burbuja, en el cual le digo que es desastroso trabajar, no se escucha nada, no hay respiración lógica. Yo el otro día tuve una cirugía de 2 horas y media y en un momento tuve que parar, sacarme el barbijo y respirar porque no se llega a la hipoxia porque nosotros estamos respirando nuestro propio CO2. Entonces, no es que nos falte el oxígeno. Entonces se complica mucho esto. Pero bueno, hay que hacerlo. ¿Qué es lo que les decía recién? ¿Cómo nos cuidamos? Porque es de acuerdo a las actividades que tienen aerosol, que no tienen aerosol, perdón, como exploración, colocación, trabajo de prótesis, en el cual no vamos a levantar un SPLUG. Utilizamos una mascarilla de 3 cuerpos, que es una mascarilla quirúrgica común, la protección del EPI, claro, con gorro, con protección ocular y pijama o bata, y no vamos a tener que aerolizar ahí. En actividades con aerosol como restauradoras, haciendo caries o endodoncias, sí utilizamos una mascarilla tipo EPI, más otra de 3 capas arriba,
doble par de guantes, gorro, protección ocular, pata descartable. Y vamos a tener que, luego de que el paciente se retira, hacer una limpieza de todo el instrumental y de la zona con alcohol o alcohol etílico o agua hipoclorito al 1%, con la limpieza y el retiro de todo el recubrimiento plástico de el sillón odontológico y los sillones nuestros. Los cuidados. El paciente, como les dije recién, tiene que llevar la mascarilla hasta que inicie el tratamiento. Y luego se tiene que desechar todo como debe ser. Esta es nuestra forma de trabajo, cubiertos, están, nuestra manija de los focos están envueltos, la forma de las mangueras están cubiertas, el modulador de los equipos están cubiertos. Acá vemos haciendo un retiro de puntos sin ningún tipo de problema, con barbijo de 3 capas y sí toda la protección. El retiro de puntos luego de una cirugía no nos trae mayor inconveniente. El paciente está cubierto hasta arriba con cofia. No utilizamos lentes en este momento porque no va a salpicar nada. Pero en el caso que se utilice aerolización o se tenga que hacer una limpieza, sí se hace la colocación de lentes. Bueno, esta es una cirugía en la cual se hizo extracciones, ¿sí? Se trabaja a 4 manos siempre, todo está cubierto, se puede hacer una exodoncia sin ningún tipo de inconveniente. Fíjense lo blanco, sin ninguna salpicadura, sin nada. Esto es muy simple, muy sencillo, muy pulcro. El tallado de los alvéolos para poder después colocar un implante. Lo que quiero mostrar acá es que no hay sangre ni hay pulverización de ninguna forma. ¿Sí? La terminación de la colocación del implante. Acá estoy atendiendo a una paciente en donde se le entrega una prótesis, estaba con una fractura y se le entrega una prótesis nueva. La paciente, como tuvimos que desgastar, se le colocaron los lentes, está con cofia. Nosotros estamos con un barbijo de 3 capas, con guantes de nitrilo. Controlamos, el paciente no tiene ningún inconveniente y el paciente lo entiende porque se le explica que es para cubrirnos nosotros y cubrirlo a él de cualquier tipo de enfermedad, sobre todo en el caso de una persona mayor como esta. Acá tenemos una médica que vino con una urgencia en un canino en el cual se le tuvo que hacer una endodoncia. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Yo recién les dije, una endodoncia es un problema con aerolización, claro que sí. Entonces, lo que tenemos es que la ciencia nos dice que utilizando clorexidina, gluconato de clorexidina al 0,12% en un buche de más de 30 segundos en boca, lo que hace es bajar la carga viral en un 80%. Entonces, al paciente le utilizamos el clorexidine, le hacemos hacer ese buche y para utilizar este tipo de instrumental, lo que hace es una aislación con goma para dique, lo cual, como ustedes verán, no hay saliva, no hay cavidad bucal, está todo controlado. Igualmente, siempre está el estigma de que hay que cuidarse más todavía. Entonces, ya entre el buche tenemos un 80%, y acá que tenemos la cavidad bucal más el trabajo que hace la goma para dique, aislando nada más que la pieza a trabajar, así que esto funcione bien. Esta es parte del tratamiento de conducto con mecanizada, el terminado del trabajo. Y bueno, esto es lo que yo les decía recién, trabajar a 4 manos cuando aerolizamos,
las tartrectomías con ultrasonido son las más complicadas. El uso de la turbina y la jeringa triple nos generan muchos aerosoles en el medio, y hay que elegir el método que menor aerolización sea posible. Hay que tener cuidado con los tratamientos accesorios, como las radiografías, en el cual nos estamos metiendo en la boca del paciente, pero bueno, muchas veces es necesario utilizar la radiografía común, o como en el caso nuestro el radiovisiógrafo, o alguna cámara intraoral para poder ver qué es lo que está pasando en la cavidad, ¿no es cierto? Se piden radiografías panorámicas, pero sabemos que son extraorales, o sea, se sacan con un aparato fuera de la boca, pero a veces necesitamos, por una cuestión de trabajar a las décimas de milímetro para hacer un tratamiento de conducto o para hacer un implante, con radiografías intraorales o con un radiovisiógrafo. La salivadera hay que utilizarla lo menos posible. El paciente tiene que dejar el menor flujo posible de líquido en la salivadera. Entonces, lo que yo les decía es esto: tenemos un sillón totalmente enfilmado, cada paciente se retira, un sillón enfilmado, el cabezal enfilmado, la zona de comandos de todo nuestro equipamiento tiene que estar enfilmado, cómo manejamos el equipamiento, el subir, el bajar el sillón, tiene que estar enfilmado para protección. Luego de cada paciente es retirado esto y se vuelve a enfilmar otra vez. Para todo esto se espera entre 15 y 30 minutos de acuerdo a el trabajo que se haya realizado antes. Por eso, nuestro trabajo de ver 8 o 10 pacientes, los que trabajamos sabemos que estamos viendo entre 4 y 5 pacientes por día. ¿Qué pasa con los métodos de inspección intra y extraoral? Tenemos cámaras intraorales, las cuales están cubiertas por film, están cubiertas con film nuestra cámara. Tenemos equipo de rayos que está cubierto con film en protección. Tenemos radiovisiógrafo, que es un pequeño aparatito, esto como si fuera una radiografía, pero digital, en el cual va a nuestra computadora y nos hace ver y nos hace diferenciar diferentes dientes, medidas y hueso. Las radiografías comunes, intraorales, les vamos a poner unos protectores de film, igual que el cabezal del radiovisiógrafo. Entonces, nosotros que estamos protegidos, tomamos esto, una vez que tomamos la radiografía, el paciente lo sostiene con el dedo, llamamos a nuestro asistente, sacamos la radiografía del film y se la entregamos para que ella haga el revelado de la misma en otro sector del consultorio, ¿sí? Si es en el caso del radiovisiógrafo, como nosotros directamente lo manejamos desde la computadora y desde nuestra pantalla que tenemos ahí, no necesitamos hacer el revelado. ¿Qué hacemos con el tratamiento y la bioseguridad? El tratamiento de los residuos y nuestra bioseguridad entre paciente y paciente, como decíamos, y al final de la jornada laboral. Entre paciente y paciente, lo que tenemos que hacer es el retiro del film, de cada una de las manivelas y de los aparatos de control que tenemos, higienizar la bacha, higienizar las superficies en donde nosotros usamos. Siempre tienen que estar todos los cajones cerrados, y el piso. De acuerdo, vuelvo a insistir, el protocolo va de acuerdo a lo que nosotros hicimos en el paciente. Si tuvimos que utilizar aerolización, se va a limpiar el piso totalmente y se va a dejar que se seque con hipoclorito, por supuesto, y se va a dejar que se seque más o menos media hora. Los que tenemos la suerte de poner ventilación aireada. Se van a limpiar
en un solo sentido, con agua y alcohol, al 70 grados, se van a limpiar las superficies del sillón y de los sillones y de las mesadas, y se va a aerolizar con alcohol etílico en aerosol, que a mí me resulta muy bien. Es muy fuerte el olor que tiene, pero también actúa muy bien. Luego de la jornada laboral, lo que tenemos que hacer es el retiro de todas de las bolsas que utilizamos para tirar nuestros desechos, guantes, barbijos y demás, se colocan en la bolsa que va a pasar la gente de bioseguridad a retirar. Y se hace la limpieza con hipoclorito, 0,15%, alcohol 70 grados, a las zonas en donde podemos utilizar. Recordemos que utilizamos cosas que son muy sensibles y cosas que no son tan sensibles. Entonces en una mesada vamos a utilizar un hipoclorito y en el piso vamos a utilizar un hipoclorito, pero no el instrumental que nosotros utilizamos rotatorio. Tenemos que contar con las toallitas para limpiar los cabezales de determinados elementos que son sensibles, llámense los que tenemos equipos de láser o los que tenemos una cámara intraoral, que no podemos limpiar con algo que sea muy agresivo. El alcohol isopropílico, que es el que le decía yo, que se utiliza para las partes electrónicas, funciona muy bien, tiene un olor muy fuerte, pero bueno, el paciente lo tiene en cuenta. Siempre tener nuestro alcohol en gel y nuestro alcohol 90 para hacer la reducción si es que nos quedamos sin líquido para el momento. Entonces, la bioseguridad entre paciente y paciente es dejar 15 minutos la aerolización, sin aerolización, si hicimos un control de una prótesis o si hicimos una consulta, y 30 minutos si hicimos una aerolización con el piso incluido. Se hace aspirar del aspirador, si es que lo usamos, 30 segundos, se decontamina el acople de goma del aspirador, se purgan los instrumentos, porque cuando se utilizan, si bien largan agua y aire, también tienen un retome de lo que hay en el aire que estamos utilizando. Entonces se lo hace purgar durante 30 segundos, las superficies se limpian y se controlan siempre con un paño y el mismo paño, y para un solo lado se hace la limpieza. Al final de la jornada lo que hacemos con todos los procedimientos de bioseguridad es tirarlos en lo que a nosotros nos convenga más o lo que tenemos, el contenedor apropiado para tirar algunas cosas y el contenedor para tirar lo desechable con una bolsa cerrada y guardarlo en la caja para que lo venga a retirar la gente de bioseguridad. Limpiar las zonas de aspiración, decontaminar los filtros del aspirador. Si hicimos una cirugía, nuestros filtros tienen que sacarse y quitar los restos de coágulos y hueso que pueden quedar en ellos. La limpieza de los baños y de las áreas comunes. Todos se arrojan, bolsas rojas. Utilizamos mucho más bolsas rojas porque se tiran los protectores de cabeza y de calzado, se tiran allí, los guantes que el paciente quiere usar o no también se tiran allí. Entonces tenemos que tener bien entrenado a la gente que trabaja con nosotros para que cuando esto ya esté al tope, lo saque, lo cambie y coloque algo nuevo. Y bueno, por fin, lo que nosotros siempre pensábamos y lo que queríamos todos, que era la vacuna, la famosa vacuna, que yo creo que es el único medio en el cual nosotros podemos salir de esto bien y sin enfermarnos, y vamos a estar confiables, digo yo, en la facultad, para nuestros alumnos, nuestros docentes y en el consultorio, para poder empezar a hacer una vida
casi normal. Con respecto a la vacuna, que gracias a Dios hay 3 o 4 o 5, depende de donde lo quieran ver, para mí son 3 las personas que se les ocurrió, o la gente o el grupo que se les ocurrió. Tenemos 3 grupos que son los más alentadores. Tenemos Pfizer, que está trabajando con Estados Unidos y Alemania. Estamos trabajando con la gente de Moderna en Estados Unidos, y la que conocemos nosotros más, que es la de Oxford, en la cual nos está dando una ayuda y una prospección muy buena. La americana y alemana está en fase 2, la americana está, acá dice fase 3, están diciendo que está en fase 2. Nosotros recién, con la de Oxford, digo nosotros, con la de Oxford, estamos en fase 3 comenzando, con terminación para noviembre. Cada una trabaja sobre una plataforma diferente. ARN para la americana y para la alemana ARN, y nosotros trabajamos sobre el vector viral que replica. ¿Esto qué quiere decir? Que es tan rara. La cosa es así, esto lo saqué de un comunicado de Oxford: el 91% de las dosis desarrolló anticuerpos. Cuando se dio la segunda vacuna, llegó a tener el 100% de eficacia. Nuestra vacuna de coronavirus se llama Shadow, CH de chimpancé, AD de ADN y OX de Oxford. Esta nos dio anticuerpos, que nos da una respuesta inmune en 2 partes. A los 14 días, la respuesta de inmunidad celular contra los linfocitos T, que son los que nos ayudan a eliminar las infecciones que tenemos en nuestro organismo. Y a los 28 días se desarrolló el anticuerpo en la inmunoglobulina G, o sea, que es la que nos va a quedar a nosotros en memoria en el cuerpo. Esto tiene 2 implicancias grandes. Una de ellas es que sabemos que vamos a tener que dar 2 dosis para tener un 100% de inmunidad. Y lo bueno de esto es que si a los 14 días los pacientes desarrollaron inmunidad celular, esta memoria nos va a quedar en el cuerpo. Y no solo en el suero o en el plasma, sino que vamos a tener una respuesta mucho más lógica para defendernos del coronavirus. La vacuna se desarrolla en Oxford, como recién les dije, lo hace esta empresa, y generó anticuerpos al 100% con 2 dosis de vacuna cuando se participó en el estudio en fase 2. Y esto es, ya les dije, hace 15 o 20 días, iba a empezar en fase 3, ya empezó la fase 3, y creo que lleva, hasta hace 2 días llevaba 1.700 casos, en el cual en fase 3 estaba funcionando muy bien, lo cual, digamos, da una expectativa muy amplia, que yo creo que en el primer trimestre del año próximo podamos tener algo así. Esto vuela, digamos, la vacuna sí o sí es lo que me parece que nos va a salvar a nosotros. Mientras tanto, vamos a tener que seguir utilizando la higiene de manos completa por 15-20 segundos, el alcohol, la pulverización de alcohol al 70% en gel, que no reemplaza la higiene de manos. La higiene de manos es excelente, y la limpieza de las superficies con alcohol al 0,70 funciona espectacularmente bien. Cuando no podemos hacer higiene de manos, que estamos en la calle y tenemos que firmar el ticket en el estacionamiento, o agarrar la puerta para entrar al supermercado, o en un chino tenemos que tocar algo, bueno, no lo podemos hacer en el momento de la higiene de manos, utilicemos alcohol en gel, ¿sí? Refregándome exactamente igual que hacemos la higiene. Es lo único que nos va a salvar, junto con el distanciamiento social, que no lo reemplaza nadie, el tapabocas o barbijo, que no lo reemplaza nada, porque evitamos que, si alguien está contagiado o contaminado, disemine por las gotitas de flujo a los demás. No reuniones sociales, aunque nos jorobe. La higiene de manos con agua y jabón
tan simple como eso durante 30 segundos. Estar en espacios al aire libre funciona muy bien, tenemos distanciamiento de 2 metros y la ventilación de los ambientes cuando hay gente. A ver, esto es así. Esto es darle las gracias por la atención y poder volcarle a ustedes un trabajo que hice durante 15, 20 días investigando y haciendo cosas. Estas fotos que vieron son reales, es lo que hacemos en el consultorio día a día para cuidar al paciente y cuidarnos nosotros y poder ejercer nuestro trabajo. Lo que digo es, vamos a tener que esperar, tener un poco más de paciencia de la que tenemos, cuidarnos un poco más. Los que tenemos algunos años más vamos a tener que cuidarnos un poco más que Agostina, que está ahí, que tiene 20 o 30 años, pero igualmente también son portadores. No van a tener este problema. Y bueno, agradecerle este ratito de escucharme lo que podía decirles a ustedes, ¿sí? Súper, súper interesante, Arturo. La verdad que muchísimas gracias. Preguntas, sí, hay preguntas. Empiezo, porque te di cuento, estamos un poco pasados de horas, ya son las 6:10. Así Sí, que te cuento la primera pregunta que pusieron en el chat. sí. Es una pregunta de Leonardo Popolo. Él hacía mención a lo que usted decía, que en la era post-COVID-19 los pacientes en general van a tener menos recursos, no van a poder asumir un aumento de precios consecuencia del aumento de los costos del tratamiento, por este mayor uso de material, un aumento del tiempo de tratamiento como resultado de la implementación de todas estas medidas que venías comentando. Y entonces él preguntaba, ¿cómo estas consecuencias económicas pueden afectar a la demanda de tratamientos en los consultorios de odontología? Bueno, a ver, la respuesta para Popolo es la siguiente. En Estados Unidos están diciendo que hay un 50% de baja de trabajo. Entonces tampoco tienen ingresos, digamos, nos va a afectar como a todos económicamente. Sí, lo que podemos decir es que uno puede reducir, puede reducir nunca a costa de la salud nuestra y de nuestros estudiantes, ¿no? Pero bueno, es lo que nos surgió, tampoco nos podemos juntar como hacíamos antes, ni tampoco no sé si vamos a poder ir de vacaciones. Entonces, son muchas cosas que hay que resolver a medida que pasa el tiempo y bueno, por eso digo, a mí me parece que la vacuna va a ser la única forma en que esto nos va a salvar o a minimizar un poco, porque esto va a seguir. Entonces, así como vino esto, va a venir o una mutación o quizás alguna otra cosa más, que no viene desde hace 70, 80 años. Claro, claro, totalmente. La doctora María del Carmen Magariños, rectora de la universidad, a quien le agradecemos su presencia, preguntó, ¿cuál es el tiempo mínimo que actualmente está demandando la atención de un paciente con todo este procedimiento, todos estos pasos que contaste? Bueno, la cosa es así. Lo que se trata de hacer ahora es de que el paciente esté en el consultorio, no importa que esté 2 horas, pero poder achicar el tiempo de que el paciente esté en el consultorio. Una vez que está en el consultorio, si le podemos hacer, no sé, digo, 2 conductos juntos, hagámoselo. Si hay que hacerle por una urgencia 3 exodoncias y luego hay que ponerle implantes o no, hagámoselo en el momento. O sea, podemos utilizar, no hay un tiempo mínimo, lo que sí se reduce es que no esté el paciente paseando continuamente al consultorio, entrando y saliendo. Entonces, en la mayor cantidad de tiempo solucionarle el problema, y vuelvo a repetir, estamos trabajando con urgencias, no estamos haciendo tratamientos en el largo del tiempo. Sí, 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 clarísimo, clarísimo. Bueno, y un poco también con respecto al tiempo, Matías Naño preguntaba, teniendo en cuenta, bueno, el tiempo que se pierde, digamos, en la preparación previa que tiene el odontólogo, el paciente, el consultorio,
¿en cuánto afectaría la disponibilidad de turnos diarios? ¿O en qué porcentaje se reduce la cantidad de turnos diarios en consultorios odontológicos ahora, en este contexto? A ver, yo te decía, yo estaba atendiendo en vida normal entre 8 y 11 pacientes por día, trabajando de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Hoy estoy trabajando con 4 o 5. ¿Por qué? Porque tenemos entre la preparación que vos viste, unos 10 minutos, por eso se le pide al paciente que llegue 15 minutos antes, en vestirlo, higienizarlo y que espere, más la limpieza que vos tenés que hacer del consultorio, la higiene del instrumental, eso te demora tiempo y no lo perdés, lo ganás. Al contrario, ¿viste? Porque hoy tenemos que manejarnos con la seguridad sanitaria. Entonces, ya lo tenemos visto, perdimos todos y bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay otra. Sí, Es tal salud, cual. es salud, Tal cual. Tal cual. o te morís, o te contagias o no. Está claro por dónde hay que ir. A ver, esta es mi visión, mi visión. Entonces, no es que te morís, digamos, si yo recién demostré que hay un cuadro en donde tenemos un 7-8%, pero las muertes existen. Entonces, Obvio, sí. no lo podemos dejar de lado. No, totalmente. ¿Sí? Bueno, te leo la última pregunta que agregaba Leonardo Popolo también, que tenía que ver entre una pregunta y una sugerencia. Él decía que una buena medida, digamos, en este contexto, además de realizar este tipo de charlas en la universidad, sí puede ser también efectuar presentaciones sobre seguridad, bioseguridad y seguridad en tratamientos dentales, procedimientos, etcétera, en centros sociales de los barrios, asociaciones, colegios, si eso te parece que puede ser una buena medida para llevar adelante. No, es correcta. Lo que pasa es una cosa, no podemos concentrar gente. Entonces, no hay reuniones sociales, no hay clubes, no hay ningún tipo de sesiones. Digamos, vuelvo a repetir, yo tuve un caso ayer. Después de 5 meses, el paciente que sabía que estuvo con COVID positivo y no tenía dolor de garganta y no tenía olfato, concurrió al consultorio. Entonces, yo entiendo que hay que culturizar a la gente, pero si después de 5 meses de todo lo que está pasando con esta pandemia que está pasando, la gente, lo lógico es lo que se hace en las universidades, por ejemplo, la nuestra, que se decidió no abrir, no se puede abrir, no puedes concentrar gente, porque ¿sabes qué? Después vas a ser responsable del contagio en cadena de cientos o miles de personas. Entonces, digamos, más de lo que se informa por los medios, nosotros tenemos previsto, por supuesto, un mes o más de un mes de asesoramiento a la gente que trabaja en la universidad con respecto al coronavirus cuando se reabran. Vamos a tener expertos de salud pública, de bioseguridad, que nos van a asesorar de cómo tenemos que hacer esto. Si no, es imposible. Tenemos que seguir la reglamentación, tenemos que seguir lo que nos dice el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y hacernos cargo de esas cosas. Pasa en todo el mundo, no pasa acá. Entonces, no podemos salvar al mundo todo, uno por uno, tenemos que hacerlo todos. Tal cual, tal cual. Bueno, doctor, de nuestra parte no hay más preguntas. No sé si hay algo que quieras agregar, algo que te parezca pertinente agregar como para concluir el encuentro de hoy. No, a ver, dos cosas, yo trato de ser bastante tajante en esto, no hay que transar con que si cambiamos el vaso no cambiamos el vaso o si dejamos entrar uno más o uno menos, no, hay que ser en esto estricto, por un lado. Con respecto a tener la responsabilidad como la que tenemos, ahí vi que estaba la señora rectora, en trabajar con gente, con mucha cantidad de gente, uno tiene que ser la cabeza responsable de toda esa gente.
Entonces, se va a abrir cuando se tenga que abrir. Y yo tengo que luchar continuamente con los alumnos que te preguntan cuándo, cómo y dónde. Y bueno, la respuesta es la misma que yo doy. O sea, no podemos arriesgarnos a esto, como pasó en universidades públicas, donde hubo contagios por estar abierto 2 días, 3 días. 14, 15 contactos, contagios y multiplicalo por la gente que te reúnas. Entonces, no pasa y pasa continuamente, a ver, yo digo, nos tenemos que cuidar y tenemos que ser cautos en esto. Esto no pasó nunca. Tenemos una vacuna en tiempo récord. Las vacunas, escucharon que duran entre 3, 5 y 10 años en la fase de experimentación. Nosotros las vamos a tener en 8 o 9 meses. Y bueno, a mí me parece que si está dando los resultados que están publicados, y esto es lo que yo puse, está hecho en paper de Oxford, es verdad. Entonces, vamos a tener que esperar eso, no vamos a tener otra solución. Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por sumarte a este encuentro. Creo que fue muy, muy interesante. Gracias a todos los que participaron y estuvieron atentos a la exposición del doctor Ruggeri. Los esperamos en el próximo encuentro, que va a ser el jueves 3 de septiembre, a cargo del doctor José Luis Speroni, sobre las ideas monárquicas de Belgrano y la génesis de la construcción del Estado argentino. Okay. Arturo, te saludo. Un gusto saludo a todos. Y agradecer a todos por aguantarme un ratito la vehemencia que doy en poner esto y en explicar esto, ¿sí? Fue un placer, la verdad que es súper interesante. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego.